continuamos. Vamos a cerrar esta mesa sobre feminismo, academia y libertad de expresión, con Amparo Domingo. Ella es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Valencia y se dedica profesionalmente a la internacionalización de empresas. Es representante en España de Women's Declaration International, la organización feminista radical internacional con sede en el Reino Unido, que ha impulsado la Declaración sobre los Derechos de las Mujeres basados en el sexo. Es también integrante de la coordinadora de la Confluencia Movimiento Feminista. Su intervención se titula «Los derechos de las mujeres están basados en la categoría de sexo». Adelante. Buenas tardes a todos, todas. Como tenemos poco tiempo y el asunto es tremendamente amplio, muy rápidamente, por supuesto, lo primero, dar las gracias por la invitación a esta jornada. Agradecer también a todas las y los ponentes su valentía por ponerse en primera línea de fuego. Ya hemos escuchado las consecuencias al venir a tratar este tema que está explicándose tan mal en los medios de comunicación y también por parte del Gobierno, muchas veces creemos de forma interesada para crear confusión, que eso es algo que también se ha mencionado anteriormente. Como se van a quedar muchas cosas por decir, por la brevedad obligada, todas aquellas personas que deseen conocer más a fondo qué está pasando y cuál es nuestra postura, las invito, pueden consultar tanto la página web de mi organización, Women's Declaration International, que ya me ha mencionado María José, como Confluencia Movimiento Feminista, plataforma en la que participamos en España. Se ha mencionado en la presentación que mi organización ha redactado la Declaración sobre los Derechos de las Mujeres basados en el sexo, que es un documento que extracta determinados artículos de diversos instrumentos de derecho internacional de derechos humanos para que sirva de recordatorio a los Estados de las obligaciones que ya tienen adquiridas en relación con los derechos de las mujeres. Los Estados quedan obligados, independientemente del signo político del Gobierno que pueda encontrarse en el poder en un momento determinado del tiempo. Aunque también hay extractos de otros instrumentos, la declaración bebe principalmente de la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la ONU en 1979. De hecho, hoy, 16 de diciembre, cumple 39 años la ratificación por el Estado español, porque fue también un 16 de diciembre. Ha sido una coincidencia fantástica. La publicación, de todas formas, fue en el BOE en 1984 y desde ese momento, tal y como establece la Constitución española, la CEDAW forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. La CEDAW es muy clara en su redacción. El artículo 1 dice, y ahora voy a leer textualmente: a los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, todo lo demás. Distinción, exclusión o restricción basada en el sexo. De manera que CEDAW reconoce que son las ciudadanas de sexo mujer las que son tratadas de forma diferente a los hombres en muchas ocasiones. Sabemos los talibanes a quienes están impidiendo ir al colegio, a quien ponen el burka, a las mujeres, a las niñas. En Arabia las mujeres no pueden moverse sin permiso de un guardián varón. En África se mutila el clítoris a las niñas. El clítoris es un órgano únicamente femenino, el sexo mujer. Se abortan selectivamente fetos niña en distintos países por preferir tener hijos que hijas. Y todas estas barbaridades que se infligen sobre las mujeres están específicamente dirigidas contra las hembras de la especie humana. Y por eso la CEDAW obliga a que los Estados hagan seguimiento del trato dado a los dos sexos para monitorizar y corregir, en su caso, las situaciones de desigualdad y discriminación. Este mandato de la CEDAW, que, como he dicho, es obligatorio para España, ha sido recogido en las normas fundamentales de defensa de nuestros derechos, como son la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. El artículo 3 de la Ley de Igualdad dispone, vuelvo a leer textualmente: el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo. Y por su parte, la Ley contra la Violencia de Género, Ley Orgánica, establece la obligación de elaborar, comillas, informes, estudios y propuestas en los que los datos se consignarán desagregados por sexo. De manera que en España, para dar cumplimiento a lo establecido en la CEDAW y en las dos leyes orgánicas fundamentales de la normativa de igualdad,
es necesario tener en cuenta la característica biológica sexo. De manera que la normativa de igualdad obliga a saber, obliga a preguntar el sexo de las personas para cumplir su objetivo de eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres. Este marco legal, vigente en España, es completamente ignorado en el proyecto de ley trans, el cual persigue imponer por imperativo legal al conjunto de la sociedad española la creencia, que se ha dicho anteriormente, agradezco muchísimo a los ponentes que lo hayan dicho mejor que yo, la creencia de que en cada persona existe un sentimiento llamado identidad sexual sentida y que este sentimiento inefable es más importante que la realidad biológica del sexo, que es una categoría biológica, a la cual pretende suplantar en las inscripciones ante el registro civil. Esta modificación implica desobedecer las obligaciones que nos impone la CEDAW y las leyes orgánicas mencionadas, por lo que es absolutamente inconstitucional, ya que una ley ordinaria, como sería la ley trans en caso de aprobarse, utilizo el condicional de manera consciente, no puede contradecir normas de rango superior como son un convenio internacional o una ley orgánica. Este es el principio de jerarquía normativa que la Constitución española garantiza. Esto es a nivel legal y, bueno, se ha dicho ya también anteriormente por los ponentes, pero desde el punto de vista de los derechos de las mujeres, las consecuencias de este cambio de criterio totalmente legítimo son múltiples y variadas para nosotras. Pero bueno, empezaré por las estadísticas porque de entrada todos los estudios relativos a la población española que elabora el Instituto Nacional de Estadística se pueden ver afectados, todas las series en todos los ámbitos, porque la categoría sexo, claro, es transversal a todos los estudios de salud, educación, situación laboral, nivel de estudios, brecha salarial, techo de cristal, participación en la vida pública e incluso en uno de los temas que más nos duele, la violencia machista, que también agradezco mucho al profesor Pablo de Lora la intervención que ha hecho. Porque las políticas identitarias que niegan el sexo como realidad son la mejor forma de invisibilizar la violencia machista, no una forma para combatirla. Según la redacción propuesta en estos momentos en el proyecto de ley, si un varón se declara mujer ante el registro civil y luego agrede a su pareja mujer, ni víctima ni victimario pasarán a los contadores de violencia de género. En cambio, los indicadores de violencia cometida por mujeres sufrirán un incremento artificial, como ya ha sucedido en otros países, por ejemplo en el Reino Unido, que hubo un momento en que los sociólogos dijeron: ¿qué ha pasado? Se había duplicado el número de agresiones sexuales cometidas por mujeres. Hasta que alguien cayó en que estaban aplicando, sin estar aprobada, estaban aplicando de facto políticas de autodeterminación. De manera que, si se modifican las estadísticas, no habrá desaparecido la violencia machista. Lo que va a pasar es que no la vamos a ver. Se va a ocultar detrás de estas políticas identitarias. Por motivos diferentes voy a referir lo mismo que ha dicho el profesor de Lora, porque, claro, habrá quien considere que esta situación de posible violencia machista no puede darse porque está esta idea extendida en la sociedad de que los varones que alegan tener una identidad de género femenina sienten, en todos los casos, atracción por otros hombres. Pero eso no es la realidad. Por los cambios sociales de las últimas décadas y la mayor aceptación de la homosexualidad, hoy en día la grandísima mayoría de los varones que dicen sentirse mujer sienten atracción por mujeres, es decir, son varones heterosexuales. El doctor Ray Blanchard, el experto en salud mental que acuñó el término autoginefilia para que los seguros médicos pudiesen cubrir las intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales de estos varones heterosexuales, calcula que actualmente menos de un 25% de los varones que se declaran mujeres son de orientación sexual homosexual, es decir, que buscan una pareja varón, siendo, la aritmética no engaña, el 75-80% restante varones heteros autoginéfilos. Los partidos políticos que proponen la resignificación del sexo registral no parecen haberse parado a pensar que si se redefine la categoría sexo ante la ley, necesariamente se va a redefinir igualmente el concepto de orientación sexual. Y traigo aquí como recordatorio el título de mi intervención, que es «Los derechos de las mujeres están basados en la categoría de sexo», que, por cierto, es el título del artículo 1 de la Declaración. Porque vengo aquí a defender también el derecho de las lesbianas a tener parejas de su mismo sexo.
aquí ha habido preguntas muy brillantes. Yo traigo unas que serán mucho menos, pero si un varón se identifica como mujer y siente atracción por mujeres, ¿estaremos obligados a referirnos a él como mujer lesbiana? ¿Qué pasa con su mujer? ¿Su mujer también es lesbiana? Ellos, desde luego, sí lo exigen y por eso están colonizando las aplicaciones de citas. Las aplicaciones de citas para mujeres lesbianas están llenas de hombres que dicen ser lesbianos. A pesar, incluso, de que la grandísima mayoría de los varones que dicen sentirse mujer mantienen íntegros sus genitales masculinos. Y de ahí viene el concepto tan bizarro de pene femenino. Que esto ya es espectacular para verlo de explicar. El problema aquí que tenemos es contarlo y que nos crean y que no piensen que hemos perdido la razón. Pero bueno, con este concepto de pene femenino también se ha mencionado antes ataques e insultos a las lesbianas cuando rechazan estos avances de los varones que dicen identificarse como mujeres, ¿no? Las personas que no estén familiarizadas con esta situación pueden buscar en Internet la web TERF es un insulto para ver ejemplos reales de esto que estoy comentando, porque bueno, hay capturas de tweets, pues, todo real, así pueden familiarizarse con este tema. Les invito, por favor, a que lo hagan para que puedan ver también por sus propios ojos el nivel de misoginia y de violencia con que se trata a las mujeres. Así que vamos sumando. El abandono de la categoría biológica sexo no solo es inconstitucional e invisibiliza la violencia machista, sino que también vulnera los derechos de las lesbianas a su orientación sexual homosexual. Las políticas identitarias son misóginas, lesbófobas, homófobas, en fin, lo tienen todo. Esta semana hemos sabido que la artista noruega Tonje Grefjon se enfrenta a una posible pena de prisión de hasta 3 años por delito de odio. Ella ha publicado en su Facebook que los hombres no pueden ser lesbianas. Ese es el alcance de la denuncia, o sea, ese es el alcance del hecho que ha motivado que haya sido denunciada por los recientes cambios normativos en Suecia en relación a este tema. Como estamos comentando, pasa en muchos países. Se da la circunstancia que Tonje es lesbiana, con lo cual no la pueden acusar de LGTBI-fobia, pero de transfobia seguramente sí. Entonces, ella está viendo cómo se están vulnerando sus derechos basados en el sexo a tener su pareja mujer. Por supuesto, además de su derecho a la libertad de expresión y de creencia, porque todo esto es una creencia que vulnera el artículo 16 de la Constitución. Tenemos derecho a no creer en las identidades sexuales sentidas. No hay tiempo para hablar con detalle ni siquiera mencionar todas las vulneraciones de derechos que sufrimos las mujeres con esta redefinición ilegal de la categoría sexo. Nos vemos afectadas en el ámbito deportivo, se ha mencionado, ya se está viendo en los casos en los que varones compiten en la categoría femenina contra las atletas mujeres. Nos vemos afectadas en la representación política por la colonización de las cuotas por parte de varones y así extrapolando en todos los ámbitos en los que las mujeres hemos luchado por contar con una representación propia. Pero no nos vemos solo afectadas en cuanto a los datos estadísticos o la participación de la vida pública, que eso ya es bastante grave, sino que las políticas identitarias ponen en muchas ocasiones a las mujeres en peligro físico al exponerlas directamente a situaciones de violencia por permitir la presencia de varones en los espacios que deben ser segregados por sexo para protección de las mujeres. El caso más absurdo, que es imposible también de explicar a la gente que no está enterada de todos los cambios, es la internación de criminales sexuales y violentos cuyos delitos han sido cometidos contra mujeres en las cárceles de mujeres, en virtud de las políticas de autodeterminación del sexo registral. Los delincuentes solo tienen que pedir el traslado y las autoridades lo aceptan, dado que no existe ningún requisito que revisar ni criterio que aplicar más allá de la simple declaración. En California, alrededor de 300 criminales convictos, porque ya están dentro de las cárceles, no son presuntos, están ya juzgados y condenados, por eso están en las cárceles, han solicitado el traslado a los módulos de mujeres y se les están concediendo los traslados porque, insisto, son políticas de autodeterminación. No hay posibilidad de denunciar ningún tipo de fraude porque no hay ningún tipo de requisito que cubrir. Esto no solo pasa en California, lo que pasa es que por la cifra es el caso más escandaloso, pero está pasando en otros estados norteamericanos, está pasando en Irlanda, en Canadá. Yo he oído a una activista, creo que de Canadá,
ella cuenta que las mujeres duermen por turnos en las celdas, porque montan guardia para protegerse unas a otras si las autoridades penitenciarias les obligan a compartir su espacio con un delincuente varón. Aquí, además, la cancelación que estaban comentando anteriormente los ponentes y las ponentes, se está castigando a las mujeres que se quejan por esta presencia de varones, porque son ellas las que están luego siendo enviadas a los módulos de aislamiento con toda la sobrecarga psicológica, el daño psicológico que les causa a ellas. Con todo esto que hemos estado comentando, que también han adelantado anteriormente, agradezco mucho las ponencias que me han precedido. Yo quiero hacer especial énfasis en que estas políticas no son exclusivas del Gobierno español, no son una singularidad aquí en España, ni siquiera son una iniciativa particular de Podemos, que ha sido el partido que lo ha impulsado. Este partido político, ellos son meros agentes, son el canal por el que estas políticas quieren afianzarse de forma definitiva en España. Y he dicho afianzarse y no introducirse porque también se ha mencionado anteriormente, esta doctrina ya está vigente en muchas autonomías, habiendo sido aprobada por gobiernos autonómicos, tanto incluso del PSOE como del PP. Entendemos que no teníamos anteriormente la información que se tiene ahora, pero como ahora ya tenemos esta información, esperamos que el Partido Popular, que ha tenido la iniciativa de convocar estas jornadas, revise en las autonomías en las que gobierna toda la normativa que sustituye el sexo por identidad de género o identidad sexual, ahora que parece haberse hecho consciente del problema. Estoy acabando. Y explicar que, aunque no son mencionados expresamente en el proyecto de ley, el origen foráneo de esta doctrina acientífica o anticientífica, como muy bien se ha calificado, se encuentra en los llamados Principios de Yogyakarta, que es un documento que no tiene ninguna fuerza legal, al contrario que la CEDAW. Para finalizar, como síntesis, quiero citar a mi compañera, mi homóloga en Argentina, María Binetti, quien ha dicho que el objetivo explícito de Yogyakarta es eliminar el registro legal del sexo, esto está establecido así en el principio 31, y cito literalmente, no sin antes dotar a la identidad de género de los varones de las protecciones legales adquiridas por y para el sexo femenino. Eso es, en síntesis, lo que estamos viendo aquí y lo que se está proponiendo en España. Las feministas, por supuesto, nos oponemos frontalmente, radicalmente, extremadamente, todo. Nos oponemos a la redefinición del sujeto del feminismo. Defendemos y seguiremos defendiendo la definición de mujer y nuestros derechos en base al sexo, y consideramos, desde el feminismo radical, que el significado de la palabra mujer no debe modificarse para incluir a los hombres. Muchas gracias.